Y si hay alguna pregunta o algo, también. Ya para concluir los temas que me correspondían abordar a mí en este curso, el primero de ellos era la importancia de la información financiera. Es un resumen de todos los cuatro, cinco subtemas que teníamos que abordar. El primero de ellos era respecto a lo importante que es la información. Ustedes saben que entre más información tenemos, cuanto mayor herramientas de decisión y de análisis podemos tener. A mayor información, menor es el grado de incertidumbre y menor es el grado de riesgo que se tiene, por cuanto podemos decidir sobre una base más fundamentada. Para ello, tenemos que recordar que tenemos como administradores financieros, tenemos tres tipos de decisiones que debemos incidir. La primera de ellas es la decisión de inversión, cuando decidimos llevar a cabo un proyecto. Para ello, nosotros tenemos que decidir aquellos proyectos que representen una mayor rentabilidad y un menor riesgo, pero sobre todo también que genere el mayor nivel de liquidez. Entonces, la primera decisión, las tres principales que debe tomar un administrador financiero, recae sobre la decisión de inversión, determinar aquellos proyectos de mayor rentabilidad, menor riesgo y mayor liquidez. En el caso de la segunda decisión, que es la decisión de financiación, corresponde a la forma en que yo voy a poder sustentar y poder financiar los proyectos de inversión, perdón, que yo he tomado la decisión de llevar a cabo. Entonces, esos proyectos que previamente yo ya he decidido que son los más rentables y los menos riesgosos, necesito de alguna manera financiarlos. Y para ello tengo muchas alternativas, ya sea en el mercado financiero, ya sea a través de un crédito en el mercado financiero, a través de la emisión de acciones, a través de la emisión de obligaciones. Para ello yo necesito evaluar todas esas alternativas. Aquella opción que me permita financiarme a un menor costo, en el tiempo más favorable y requiriendo menores garantías. Cuanto menor garantía sea, mejor es el tipo de decisión financiera voy a tomar respecto a la forma en que me voy a financiar esos. Y de último, la última decisión es respecto a la forma en que voy a distribuir o voy a repartir esas ganancias, esos dividendos, ya sea porque los voy a repartir o porque las voy a reinvertir. La decisión en cuanto a repartir y reinvertir y en la proporción que se va a realizar. Esa sería la primera parte. Y la segunda es la función financiera que cumple o que se cumple, empezando por la parte de planificación financiera, pudiendo pronosticar y prever todas las situaciones posibles que se van a dar y poder aplicar muchas de las herramientas que hemos estado socializando. Para ello, una vez hemos planificado todos los escenarios posibles y hemos planificado todos los eventos, proyectos que se van a ejecutar, nos vamos a dar la tarea de la obtención de fondos mediante la financiación. Una vez obtenemos los fondos, ya sea por la obtención de un crédito en el sistema financiero, ya sea por la emisión de nuevas acciones o ya sea por la emisión de obligaciones, como pudiera ser bono, algún tipo de bono, luego viene la forma de asignación de fondos a los proyectos que se han priorizado y aquellos que han de ser primero antes de que otros. Puede ser que hemos definido una serie de proyectos, líneas de productos, ingresos a nuevos mercados y a qué proyecto, qué producto o qué evento se le va a asignar primero y con qué importancia. Luego viene el tema de control. Necesitamos controlar, ya sea evaluando constantemente a través de los tableros que hemos visto o a través de la asignación de candados en los presupuestos para que la planificación o los elementos que se han tomado en cuenta en la planificación se lleven a cabo. Caso contrario, deberán ajustarse los controles y nuevamente es algo cíclico. Se debe planificar para el siguiente año, evaluar nuevos escenarios de conformidad con lo que se va generando. Luego el capítulo 2 es el tema de la planificación financiera. La planificación financiera promueve la salud económica de la empresa, maximiza el valor económico, identifica elementos que buscan aumentar la productividad, también identifica aquellos elementos que requieren ajuste o la aplicación de control
Por otro lado, evita, conociendo toda esa información a través de la planificación y conociendo todos los eventos que nosotros pretendemos realizar, todos los movimientos que se han de ejecutar, evitamos de alguna manera el riesgo y la incertidumbre. O por lo menos lo minimizamos. Sabemos que en negocios tanto el riesgo como el nivel de incertidumbre no se pueden evitar, pero sí se pueden mitigar o se pueden minimizar. Y por último, evita la pérdida de oportunidades por cuanto hemos evaluado cada una de las opciones que pudiéramos tener y con ello hemos seleccionado la mejor posible para la empresa. De último, se consideran algunos elementos para poder realizar esa planeación financiera a través de herramientas como sería la generación de pronósticos de venta lo más acertada a la realidad posible, obteniendo requerimientos de activos producto de un análisis que se ha hecho en función de lo que realmente necesita la organización para llevar a cabo su actividad productiva y comercial. Luego los requerimientos financieros en cuanto a las formas de financiación y la cantidad de efectivo, los flujos de efectivo, el flujo de caja que se requiere, la estructuración de presupuestos, la generación de estados financieros pro forma para evaluar el impacto que tienen las decisiones financieras dentro de los estados financieros y un análisis financiero de esos estados financieros pro forma para evaluar indicadores financieros que nos den luces acerca de lo que va a ocurrir por cualquiera de las decisiones que nosotros hemos decidido llevar a cabo. El siguiente tema que tenemos es el tema de los mercados financieros. Sobre todo nos vamos a centrar en dos puntos. El mercado financiero es un mecanismo que lo que hace es reunir compradores y vendedores, tal como sucede en un mercado. En este caso, de compradores y vendedores de instrumentos financieros. Para ello, nos vamos a centrar en dos puntos, en el tema de los instrumentos y en el tema de los mercados. En el caso de los mercados, existen los mercados primarios, que es donde se hace la negociación de nuevas emisiones de valores. Y en el caso de los mercados secundarios, es donde se realiza la negociación de valores en segunda instancia. Hoy te explico exactamente a qué se refiere eso. En el caso de los instrumentos, tenemos instrumentos de renta fija y de renta variable. Los instrumentos de renta fija tienen la característica que conocemos su fecha de vencimiento, sabemos los montos que se van a negociar, sabemos de antemano cuál es la tasa de interés que nos va a generar, por cuanto se dice que sabemos constantemente cuánto dinero vamos a recibir por la inversión que vamos a realizar y cuándo es el vencimiento de eso, por cuanto esto se llama renta fija. Y ejemplo de ellos pudiera ser los bonos o las obligaciones que ya están pactadas, que tienen una fecha de inicio y tienen una fecha de finalización y una tasa de interés acordada. En el caso de los instrumentos de renta variable, se trabaja a base de precios futuros, se trabaja sobre cierto riesgo de incertidumbre, por cuanto no se sabe la fecha de inicio, pero no se sabe la fecha de fin. Tampoco se conoce la cantidad de interés o lo que se va a ganar en el tiempo. Por ejemplo, las acciones. Yo invierto en acciones, compro, sé que inicio a ser propietario el día de hoy o el día que se compra, pero nunca sé hasta cuándo voy a dejar de hacerlo, ya sea porque decida vender las acciones en un determinado tiempo o porque decida venderlas en algún tiempo determinado. Tampoco sé cuánto voy a ganar porque es muy variable, esto depende mucho del rendimiento de cada empresa, de las acciones que he adquirido. Entonces tenemos que cuando una empresa se quiere financiar, hace una emisión, por ejemplo, de acciones o emite obligaciones, bonos, por ejemplo, lo hace generalmente en el mercado primario. Ese mercado primario, ellos obtienen esos recursos para seguir operando según las necesidades que tengan. Yo como ciudadano puedo adquirir un bono, una obligación o puedo adquirir una acción según sea mi interés que yo requiera de comprar cualquiera de estos documentos. Si más tarde yo decido venderlas, se dice que ya entra esa en una negociación en un mercado secundario, por cuanto quien recibe el dinero de esa negociación es una tercera persona, ya no es la institución original que ha emitido estas obligaciones o que ha emitido estas acciones, por cuanto se dice que se va a comercializar un bono o una acción en un mercado secundario, porque ya los que pactan esa negociación ya no son las personas originales, es decir, la empresa que ha decidido que necesita financiación y que decide emitir bonos o cualquier tipo de obligación o decide emitir acciones en el mercado primario y que una primera persona lo compra,
y que más tarde esta persona decide que ya no quiere tener este documento en su poder, decide venderlo a una tercera persona, a una cuarta, quinta persona en un mercado de valores secundario. Por cuanto entonces el mercado primario se hace negociación directamente con el emisor y en el mercado secundario simplemente se hace negociación respecto a otras personas que quieran comprar bonos, obligaciones o acciones en segunda instancia. Eh, Se dice que hay un tema de riesgo acá. Cuando uno compra en el mercado primario, lo hace directamente con la institución, por cuanto hay de alguna manera cierta seguridad. En el caso de que uno lo haga en mercado secundario, lo compra con una persona ajena a la institución, por cuanto la institución que ha emitido esa obligación no recibe ese dinero de la negociación en el mercado secundario. ¿Por qué venden las personas en el mercado secundario? Normalmente cuando compra una persona es porque tiene una percepción de una empresa o de un gobierno que se ha decidido financiar y decide que es buena idea comprar ya sea bonos, obligaciones o cualquier tipo de acción de alguna empresa, porque a percepción de él, esa empresa o este gobierno tiene una buena imagen, tiene una buena reputación y por cuanto le parece atractivo poder invertir en la compra de un bono, una obligación o una acción. Y en algún momento hay una percepción negativa al desempeño financiero de la empresa, decide vender por aquello de que exista riesgo de que la empresa quiebre o porque está teniendo un mal desempeño financiero o porque hay posibilidades de que un gobierno entre en impago, decide mejor ceder esas obligaciones, ya sea a un precio mayor o un precio menor de lo que haya comprado y lo negocia o lo comercializa en el mercado secundario. Esto sería en el caso de los mercados, donde hay instituciones que captan recursos de personas que tienen recursos, que han ahorrado y que tienen para invertir, y hay otras personas que requieren este financiamiento, ya sea para obtener un crédito o para negociar instrumentos. El tercero eran los instrumentos de renta fija y renta, que algo de esto ya he mencionado en la lámina anterior. Algunos ejemplos de instrumentos de renta fija están ahí todas las cuentas de ahorro, depósitos a plazo, fondos mutuos, multifondos. Hablábamos también de los bonos o obligaciones. La característica de los instrumentos de renta fija, ya los indicaba, es que tienen una fecha de inicio, tienen una fecha de finalización y hay un monto pactado de intereses o de rendimiento que va a tener. La otra ventaja que tiene, como lo podemos ver acá, tenemos una eje de rentabilidad y tenemos un eje de riesgo en la gráfica. Se dice que en el caso de las rentas fijas es bastante estable por cuanto el nivel de rentabilidad es baja, pero el nivel de riesgo también es bajo. Por cuanto se espera que durante el tiempo que dure la inversión a través de un instrumento de renta fija será constante y obtendrá todos los años o durante todos los periodos que se haya pactado, obtendrá su utilidad o su rendimiento y al final y al vencimiento de este obtendrá de vuelta su inversión. Por cuanto una renta fija es constante, su nivel de riesgo es menor y su nivel de rentabilidad tiende a ser menor. Por cuanto un instrumento de renta variable es lo contrario. Podemos ejemplificar algunos que están acá, como las acciones, que serán las más conocidas para nosotros. En cuanto a esto es muy diferente, porque el nivel de riesgo tiende a ser mayor y el nivel de rentabilidad en algunos casos, no en todos, puede ser también mayor. Se dice que aquí también hay un nivel de fluctuación, hay una volatilidad, porque no se sabe realmente los desempeños de estas organizaciones. Puede ser que nosotros compramos acciones y puede ser que en el momento que compramos el desempeño de la empresa era muy bueno, pero el siguiente año el desempeño de la empresa puede desplomarse y puede ser muy malo, por cuanto en un primer año de compra de una acción puede ser que el nivel de rentabilidad sea mayor, pero el siguiente año puede ser que tenga un rendimiento muy bajo, por cuanto el nivel de riesgo también es alto, porque en algún momento también se puede perder, muy a diferencia de la renta fija. Y el último es el tema de riesgo y el rendimiento. Y aquí podemos ver algunas gráficas, y ya mencioné en la lámina anterior, a menor riesgo, menor rentabilidad, y cuanto mayor sea la rentabilidad, mayor será el riesgo. Por cuanto nosotros decidimos financiarnos o decidimos emitir obligaciones y bonos o acciones, ya sea por comprar o por vender, nosotros tenemos que medir el riesgo. En este caso podemos ver en la gráfica que hay 4 cuadrantes. Lo ideal son
es el extremo superior izquierdo, en donde se ubicaría el mejor rendimiento posible al menor riesgo posible. Este sería evidentemente el mejor escenario, y el peor sería donde tenga un rendimiento muy bajo pero el nivel de riesgo es muy alto. Y luego tenemos los dos neutrales, que seguramente son los que más suceden, donde el rendimiento y el riesgo es muy bajo. Generalmente ahí están los instrumentos de renta fija, y donde el rendimiento y el riesgo es muy alto. En este caso es donde se sitúa la mayor cantidad de acción. Tenemos las tres variables en cuanto a la rentabilidad, el riesgo y el plazo. Hablábamos ya al principio también del tiempo. El tiempo condiciona el nivel de rentabilidad y el nivel de riesgo. Cuanto mayor sea el plazo de una inversión, mayor riesgo se tendrá, y por cuanto es probable que se tenga mayor rentabilidad, pero es probable de que en el tiempo algo suceda, como lo que puede estar pasando en este momento, y aquellas previsiones de largo plazo que tengamos seguramente se vean truncadas por algún evento inesperado que no se toma en cuenta cuanto un proyecto es muy distante en el tiempo y tiene un plazo de vencimiento muy largo. Por eso se dice que en caso de las acciones, invertir en acciones tiene un nivel, aunque la rentabilidad es mayor, el nivel de riesgo es muy alto, porque la inversión que hagamos hoy no necesariamente va a tener frutos en el futuro. Se pueden hacer evaluaciones de la empresa como tal, pero cada desempeño de empresa dependerá del tiempo de lo que se haga internamente en cada una de las empresas, y dependerá de lo que suceda también en el exterior en cuanto a las variables que no somos capaces de controlar. Ya para terminar, eh, había mostrado esto la última vez, ahora integro todo lo que habíamos visto. Hemos dicho que tenemos partimos del presupuesto maestro, que son dos: el presupuesto financiero y el presupuesto de operaciones. Para el lado del presupuesto de operaciones tenemos tres: es el presupuesto de producción, el presupuesto de ventas y comercialización y el presupuesto de gastos de operación. Y dentro del presupuesto de producción, pues tenemos los tres presupuestos: el de materia prima, el de mano de obra y el de gastos de fabricación. Y en este caso, del otro lado, tenemos el presupuesto financiero, que sería el presupuesto de necesidades de efectivo, el presupuesto de inversiones de corto plazo y el presupuesto de inversiones de largo plazo. Esto es en el panorama general. Esto lo había mencionado en la ocasión anterior. Por ahí preguntaba alguien en la otra ocasión: ¿qué pasa si este es el ejemplo de una empresa industrial o de transformación? ¿Qué pasa si fuera una empresa de comercio? Entonces se vería como esto. La única variante es que en lugar de ser un presupuesto de producción, sería un presupuesto de compras. Y en el caso de que fuera una empresa de servicios, se vería algo como esto: dejaría de tener este presupuesto y solo tendría, del lado de los presupuestos de operaciones, solo tendría el presupuesto de venta de comercialización y el presupuesto de gastos de operación. Si es un híbrido como un hotel, por ejemplo, esto sí que tiene gastos de producción, quizás no como tal, aunque lo pudiéramos categorizar como una empresa de servicios. Luego, para ir complementando, habíamos también hablado, y aquí marcamos ya, tenemos factores internos que condicionan los pronósticos y factores externos que condicionan ese pronóstico de venta. Eso lo veíamos también cuando hablábamos del tema del pronóstico. Este pronóstico, que está condicionado por factores internos y externos, condicionará los presupuestos de operación y condicionará el presupuesto financiero, ya que a un pronóstico más elevado de pronóstico de venta, mayor será el presupuesto financiero que se requerirá, tanto para operaciones como financiero para la necesidad de inversión en activos. Del pronóstico condicionado por factores internos y externos, podemos crear nuestro plan de venta. Acá las herramientas de pronóstico de ventas y el de planeación de ventas para identificar ese plan de ventas y ese pronóstico, que finalmente nos va a condicionar los presupuestos. El siguiente sería hablar un poco de las tres decisiones, ¿no? Una vez tenemos todo el modelo estructurado respecto a la cantidad de ventas que se han proyectado y la hemos detallado en ese plan de ventas a través de los pronósticos que se han generado, identificamos cuánto efectivo necesita para llevarse a cabo todo ese plan de ventas y todas las operaciones de la empresa. Por otro lado, necesitamos el presupuesto de inversión de largo plazo y de corto plazo para la compra de los activos productivos y de las inversiones que la empresa requiere para llevar a cabo ese plan de ventas. Y por otro lado, también ese plan de ventas condicionará la parte de operación
en donde si somos empresa de producción condicionará cuántas materias primas necesitamos para llevar a cabo ese plan de ventas, cuánto personal requiere contratar para ejecutar ese nivel de producción y igualmente los gastos de producción. Además, ese plan de ventas está condicionado directamente al presupuesto de ventas y comercialización, donde se incluyen temas de distribución y mercadear el producto. Y de último son el presupuesto de gastos fijos, que se refiere a los gastos fijos o de operación que tiene la empresa para el desempeño ordinario de él. Al respecto de ello, entonces vienen las tres decisiones que mencionábamos anteriormente, de inversión, de financiación y de dividendos. Deberíamos generar ya esas decisiones, cómo vamos a invertir, en qué activos vamos a invertir realmente para llevar a cabo ese plan de venta, cómo nos vamos a financiar, si va a ser con capital propio o va a ser con capital financiado, la política de distribución de los dividendos o para reinversión, y esto condiciona finalmente el presupuesto maestro. Aquí hacemos uso de las herramientas de la estructura del balance general, la estructura del estado de resultados, el balance general balanceado y por último también el fondo de maniobra que vimos en la primera clase. De último vamos integrando más elementos. Como resultado de esta planificación, toda la parte esta del presupuesto de operación y sus componentes nos da como resultado la estructura del estado de resultados pro forma. Y toda esta parte del presupuesto financiero y sus presupuestos respectivos nos da como resultado el balance general pro forma. También todo esto nos genera como consecuencia el flujo de caja pro forma. Es decir, todo esto es a nivel planificación, todavía no se ha ejecutado nada, pero todo ello genera toda esta parte de los estados financieros pro forma y el flujo de caja pro forma. Una vez está esto, empieza la parte de ejecución. Y en esta parte de ejecución tenemos que se han generado todas las acciones que hemos planificado, vamos controlando que se lleve a cabo de conformidad con lo que hemos ya previsto. Y entonces llegamos a la estructura de los estados financieros como tal. Entonces tenemos ya el estado de resultados que genera un resultado, ya sea positivo o negativo. Asumimos que son utilidades. Estas inciden directamente en el balance general. El balance general tiene una incidencia directa juntamente con el estado de resultados en el balance de cambios en el patrimonio neto. Y estos a su vez tienen, sobre todo el estado de resultados y el balance, tienen una incidencia directa en el estado de flujo de efectivo, que da como resultado el flujo de caja real, que es de lo que ha estado ocurriendo. Para ello tenemos y podemos hacer uso de las herramientas de análisis vertical, horizontal, el sistema DuPont, las ratios o las razones financieras. Podemos usar el dashboard o el tablero de mando, ya sea en Excel o en Power BI, y también podemos aplicarle fondos externos requeridos para planificar el siguiente periodo. Luego, basado en esa información real que tenemos de un primer periodo, volvemos a aplicar estados financieros pro forma, hacemos los presupuestos nuevamente para seguir el siguiente periodo. Por tanto, la parte de planificación nunca cesa, porque una vez tenemos información real, basado en esa información real e histórica, procedemos a preparar los siguientes presupuestos, el presupuesto maestro y los siguientes estados financieros pro forma del siguiente periodo. Para finalizar, tenemos que el flujo de caja de un periodo se ve condicionado, ya sea porque exista un faltante de efectivo o porque tengamos un excedente. Entonces, si tenemos un faltante de efectivo, tendremos de alguna manera que solucionarlo. En primera instancia, deberíamos considerar aquellas opciones que son sin intereses, por ejemplo, proveedores o acreedores que nos puedan financiar actividades que nosotros tenemos planificadas y que no requieran costo por interés. Y en el caso de que aún así, ni a través de negociación con proveedores o acreedores podamos hacernos de fondo y necesitamos o seguimos necesitando efectivo, necesitamos acudir a un producto financiero, ya sea un crédito, a la emisión de alguna obligación, por ejemplo un bono, o a la emisión de una acción, en cuyo caso tendrá un efecto directo en los estados financieros en cualquiera de las situaciones, sobre todo en las tres que nos toca que recurrir a un crédito, o a la emisión de obligaciones o a la emisión de acciones. En este caso, lo recomendable es hacer una evaluación con el supuesto de que hemos planificado un siguiente periodo donde necesitamos el efectivo y decidimos tomar una acción en cuanto ya sea emitir una obligación, emitir una acción o requerir a un crédito financiero. Y en todo caso deberemos incluir esas variables, el efecto que tiene y medirlo a través de los indicadores financieros
y a través de la estructura de los estados financieros pro forma, tomando en cuenta la decisión que se ha elegido. Y en el caso de que sea un excedente de efectivo, entonces nosotros requerimos cierta cantidad de efectivo, que esto lo hemos evaluado con la cantidad de efectivo a través de este mismo flujo, y a través del fondo de maniobra que vamos a necesitar, el flujo excedente que no necesitemos, podemos tomar la decisión de comprar acciones de otras empresas, la recompra de acciones nuestras que tienen otras personas en su poder y que están dispuestas a vendérselas a la organización para retomar de alguna forma o tener mayor control, la compra de algunas obligaciones de otras instituciones, la compra de bonos de tesorería del gobierno, puede ser también, o la generación de nuevos proyectos porque nosotros queremos lanzar un nuevo producto, queremos entrar a un nuevo mercado o en otros proyectos que tengamos nosotros estamos planificando y que podamos llevar a cabo en el siguiente periodo. Para ello igualmente necesitamos evaluar cuál es el impacto de cualquiera de esas decisiones para invertir ese dinero excedente y podemos evaluarlo a través de razones financieras, midiendo nuevamente el impacto que estas van a tener en los estados financieros pro forma, o bien, en el caso de que se necesite, haciendo una evaluación financiera como la que vimos al principio del día de hoy. Para ello podemos utilizar el cálculo de los intereses, haciendo fondos de inversión en el caso de que requiramos hacer esto, o generando la tabla de amortización en el caso de que sea un crédito que se necesite, y aplicando cualquiera de los indicadores financieros que ya indicamos al principio, que sería el BAN, la TIR, la rentabilidad, la relación beneficio-costo, el punto de equilibrio y el retorno de la inversión. Esto sería todo lo que yo pudiera mostrarles. Esto es como el resumen de lo que hemos estado hablando todos estos días. No sé si hasta aquí hay alguna consulta o algún comentario. Es como el resumen de todo, ¿no? Lo que hemos visto. Sí, Lee, que una preguntita. Sí, adelante. Dice de que solamente por curiosidad, porque no había escuchado esto de lo que usted mencionó con el excedente de efectivo, lo de la compra de acciones. Les soy honesto, no había escuchado esa. Perdón, ¿de cuál me dijo? Ahí en ese cuadro abajo dice excedente de efectivo, que nosotros lo podemos usar para varias cosas. De entre una de ellas está la recompra de acciones. Entonces, les soy honesto, no había escuchado esa opción. Sí, la recompra de acción. Perdón, ¿alguien iba a comentar algo adicional? No, bueno, si no, indico, el caso de la recompra de acciones lo hacemos bajo la premisa de que existen acciones preferentes y existen acciones comunes. Y también bajo la premisa que la empresa quiera recortar el número de acciones y que hay ciertas personas que están interesadas en vender sus acciones. Entonces la empresa lo que hace es recortar el número de acciones, compra esas acciones, no las pone en circulación porque ya las tiene autorizadas, las recompra y regresa el número de acciones disponibles y que están en circulación. Entonces recompra esas acciones y de esa manera hay menos gente que tiene poder acciones de la empresa, asumiendo que esa decisión generalmente van enfocadas a eliminar acciones comunes y no acciones preferentes. En cuanto a esto, también quiero una observación. También sí, esto se da en corporaciones grandes. Grandes. Sí, reportajes, correcto. Por ejemplo, que lo que hacen es en el consejo de accionistas toman esa decisión, pero es porque efectivamente tienen un excedente demasiado alto y no pueden devolver esas ganancias a su país de origen porque incrementa lo que es el pago de impuestos. Esto lo hacen básicamente como un acto estrategia, ¿no? ¿verdad? Porque entonces lo que hacen es que recompran las acciones a un precio mucho más alto de lo del mercado y nuevamente el accionista vuelve a comprar las acciones a la corporación al mismo precio de mercado. Es una estrategia, como usted dice, ¿verdad? Pero es para que básicamente los dividendos, ¿verdad? Pero que no sea efecto de impuestos. Exactamente. Creo que ahí lo han aclarado los compañeros. Sí, se da a mayor empresas grandes, ¿no? Ya eso está en la parte teórica, está en la parte de ocurre en las empresas grandes, en las empresas más que en nuestra realidad seguramente no pasa así, ¿no?
Por eso es quizás un tema que se escucha un poco menos. No sé si alguien también quiere comentar, hacer alguna consulta o hacer un aporte como lo han hecho los compañeros. No sé si estamos bien. Bueno, en general esta última pantalla que estoy mostrando es como la interrelación de todo lo que hemos venido hablando. Como el escenario general de todo lo que hemos platicado y la aplicación de las herramientas en las diferentes etapas. Hemos ido platicando desde la parte de iniciación, la planificación, ejecución y nuevamente la planificación para siguientes periodos y las decisiones que nos competen hacer en cada una de ellas y la aplicación de las herramientas para ir evaluando el impacto que cada decisión tiene en lo que estamos realizando. Ya para concluir, les había indicado, yo desconozco exactamente cómo están trabajando ustedes el sistema de trabajos de graduación, pero también me contactó la doctora anoche y me indicaba que en el caso de ustedes sí tienen una diferencia respecto a cómo van a hacer su trabajo de graduación. De hecho me compartió, pero me la compartió hoy en la mañana por cuanto ya no me dio tiempo de leer todo. Los temas de trabajo de graduación que ustedes ya de alguna manera han iniciado a ver, ya han definido ya y que le proporcionaron a ella el listado. Simplemente pude ojear. Lo normal es que se hagan, bueno, al menos hasta donde yo he hecho trabajos de graduación, lo normal es tomar elementos de lo que estamos estudiando y aquí hay muchos elementos de los cuales se puede utilizar para trabajos de graduación y generalmente se hace un estudio acerca de los efectos, bueno, les estoy indicando de lo que yo tengo conocimiento, de los efectos que tienen ciertas variables en el modelo de las finanzas en este caso. Entonces, alguien puede agarrar un tema de trabajo de graduación que tenga que ver con los presupuestos y la incidencia que tiene en alguna de las áreas. Alguien puede tomar tema de planificación, alguien puede tomar tema de control, alguien puede tomar tema de riesgos, alguien puede tomar el tema de rendimientos, de rentabilidad, alguien puede tomar el tema acerca de la elaboración de flujos o de estados financieros pro forma. En general, aquí en esta pantalla nos muestra todos los temas que pudiéramos estar tomando, temas de decisión, temas de ejecución, los efectos que surgen en un elemento y que suceden en otro, o cuál es la incidencia que tiene un elemento, una variable en el modelo y cuál es el efecto que tiene en otro o en la estructura financiera en general. También puede ser la generación de escenarios financieros derivados de ciertas variables que ustedes busquen considerar. Pensaba hablar un poco más a fondo de ello basado en la forma en que yo he hecho mis trabajos de graduación. Ahora, sí me comentaba ella de que hay una variación en cuanto a los trabajos que ustedes han estado realizando, por cuanto sí me gustaría saber más cosas de ellos. No sé si valdrá la pena tal vez en otra ocasión apoyar o si ustedes quieren comentar ahorita, pues todavía tenemos unos minutitos y yo me voy a tomar mi tiempo de leer los temas que ustedes ya han propuesto en primera instancia. Hay que tener cuidado mucho con los temas porque al final, como es una maestría en ciencias, van a requerir fundamentarlo con un modelo teórico. No sé si ustedes tienen conocimiento, pero existen dos tipos de maestría en el sistema de posgrado de la USAC. Uno que es el sistema de maestría en ciencia y otro que es el maestrías en arte. Cuando es una maestría en artes es un poco más fácil, un poco más sencillo realizar el trabajo de graduación, por cuanto lo único que se busca es la aplicación de un modelo o la compilación de información de ciertas teorías que abordan a la maestría. En este caso, la de ustedes es en ciencia, sí que es necesario fundamentar un modelo teórico y de alguna manera validar cierta información que ustedes puedan generar. Pero sí desconozco si tiene alguna condicionante de la forma de trabajo de graduación de su maestría. Bueno, no sé si alguien quiere comentar. En mi caso, yo sí tengo el tema de lo que son presupuestos. La condicionante no nos ha indicado exactamente lo que es la doctora Esmeralda, realmente, ¿verdad? Solo nos dio la guía de temas y incluso después del curso que llevamos con ella de investigaciones, ya no nos ha indicado sobre si nos autorizaron o no, o si podemos continuar con la investigación planteada. Solo pregunto, ¿cuántos cursos tienen ustedes, aparte de metodología de la investigación? Tengo entendido que llevan cursos de tesis o seminario de tesis 1 y 2. Seminario de tesis vamos a llevar, pero yo creo que es hasta
12º curso. Entiendo. Es que normalmente hay maestrías que no tienen dentro de su estructura los seminarios de tesis, por cuanto eso lo hacen paralelamente en su tiempo. Otros cursos, otros programas de maestría tienen inmerso dentro de su estructura los proyectos de tesis 1, 2, tesis 2 y en algunos casos tesis 3. En el caso de ustedes que tiene 2, muy seguramente la estructura es la elaboración del diseño en el seminario de tesis 1 y la aplicación de resultados en el seminario de tesis 2, por cuanto yo considero por el ritmo en que lo están trabajando ustedes, y no en qué momento llevan tesis 1 y en qué momento llevan tesis 2, seguramente si es junto les va a quedar muy poco tiempo entre la elaboración del diseño y la ejecución del proyecto. Sería muy riesgoso, sí sería muy oportuno ver en qué momento llevan tesis 1 y en qué momento llevan tesis 2, para que si llevan en meses separados, entonces no hay problema, porque en un mes ustedes hacen el diseño y se quedan, en lo que llevan otros cursos, se quedan haciendo las enmiendas hasta llegar a tesis 2, empiezan la ejecución. Pero si llevan tesis 1 primero y luego tesis 2, será muy poco tiempo entre un curso y el otro, y sí sería, en mi opinión, sería muy recomendado que la estructura de su trabajo de graduación le estuvieran dando forma ya en el diseño, porque tengo entendido que ustedes solo trabajaron en metodología, solo trabajaron el tema, pero no han trabajado el diseño como tal. Llegamos incluso hasta el planteamiento del problema. Entiendo, o sea, pero todo el resto del diseño no lo han generado. No, incluso solo nos solicitó lo que es el instrumento y de ahí no, nada más. Sí, generalmente. Solo lo metodológico prácticamente hicimos. Entiendo, sí, porque generalmente, como les indico, en tesis 1 se hace todo el diseño y en tesis 2 se hace la ejecución. Entonces, pero yo les indicaba, si llevan un curso tras otro, les va a ser muy complicado tener que hacer todo eso en cuestión de 2 meses, sería muy poco tiempo. Entonces, habría que ver cuándo llevan tesis 1 ustedes, cuándo llevan tesis 2 y qué tanto tiempo hay entre uno y otro, porque sí sería oportuno elaborar el diseño en un mes, luego que tengan un mes en medio, es mi opinión, ¿no? Un mes en medio y el tesis 2 lo lleven después, para que tengan un tiempo entre generar el diseño, hacer las correcciones, validar el modelo y luego pasar a la investigación. Es en mi opinión. Bueno, creo que con estos temas que usted nos dio hoy o nos ha dado en este curso, se nos amplió más el panorama a muchos, porque en algún momento dado, cuando empezamos lo de metodología, creo que muchos nos quedamos en los temas más conocidos o donde nos desarrollamos, pero con estas nuevas herramientas y nuevos temas que usted nos enseñó ahora, creo que pudiéramos darle algún giro o poder llegar a una mejor definición de nuestro problema. Sí, perdone, ya se me va a cortar. Les voy a enviar un enlace solo para darles unas recomendaciones y algunos consejos y luego ya terminamos la sesión. Solo que ahorita se me va a conectar.